Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones para sus vidas. No, aquí está bien, aquí está. Antes de iniciar yo con la palabra, hermanos, quería darles un testimonio muy grande de lo que Dios ha hecho. No solamente con mi vida, sino con muchos jóvenes aquí en el nivel de secundaria. No sé si muchos sepan, yo doy clases aquí en secundaria. Y me dieron la encomienda a nuestro pastor de dar la clase de Biblia ahí en el nivel de secundaria. Hace 2 semanas precisamente compartía yo un tema con los jóvenes de primer grado con respecto a Jesús sanando al leproso. Entonces yo les enseñaba a esos jóvenes cómo poder nosotros dirigirnos a Jesús para pedirle algo, de qué manera se dirigió el leproso para rogar, ¿verdad?, por su sanidad. Y lo que les enseñaba yo ahí, que cuando tú te humillas delante de Dios, cuando tú pides correctamente, aceptando la voluntad de Dios sobre tu vida, Dios hace las cosas sobre ti. Porque le dijo el leproso: si tú quieres, yo puedo ser sano. Y le dijo Jesús en esa historia: sí quiero. Dice la palabra que extendió su mano sobre el leproso. Y esta parte, hermanos, quiero que pongamos mucha atención en esto. Dice la palabra que al instante, no dijo el día de mañana, ni la próxima semana, ni el mes siguiente, dijo al instante, el leproso fue sanado. Hermanos, yo les compartía eso a los jóvenes y al final yo sentía en mi corazón decirles esto a los jóvenes: si hay alguien dentro de su familia que esté enfermo y me lo pueda decir y quiere que oremos por esa persona, Dios le va a sanar al instante. De 18 jóvenes o 19 que estaban ahí, 14 se levantaron. Hermanos, era algo sorprendente las enfermedades que me decían de su familia. Unos me hablaban de cáncer, otros de embolia, otros de parálisis cerebral, otros de riñones, de pulmones, ¿sí? Me llamó mucho la atención un joven que me dijo: hermano, profe, a mi tía se la llevaron el día de ayer bien grave a San Antonio. Se la llevaron en helicóptero porque se perforó un pulmón. Ya no le daban esperanza a esa persona. Entonces yo le dije al joven, a él, le dije: mira, la palabra de Dios dice que al instante Jesús sanó al leproso. Si tú puedes creer esa palabra, vamos a orar por tu tía y al instante va a ser sanada. El joven dijo: yo creo, profe. Empezamos a orar por esa persona, por su tía. Cuando terminamos de orar, yo me aparté de ese lugar. Se acabó mi hora y me fui de ese lugar. Al día siguiente, hermanos, yo me encontraba con varios profesores en la parte del patio, y se me acercó el joven en hora de receso. Se me acercó, me dijo: profe, ¿puedo hablar con usted? Dije: sí, dímelo. Me dice: ¿sabe qué? El día de ayer que íbamos saliendo, llegó mi mamá por mí y yo vi su rostro muy contento. Y le pregunté por qué estaba contenta si mi tía estaba mal allá en San Antonio. Y me dijo mi mamá que le acababan de hablar porque a mi tía la iban a dar de alta porque ella no tenía nada. Hermanos, tenemos un Dios de gloria, un Dios de poder. Tenemos un Dios todopoderoso, hermanos. Yo te quiero pedir, hermano, que si tú vienes con una carga, alguna necesidad, alguna enfermedad, o necesitas de un milagro, estás en el lugar indicado, hermano. Amén. Porque hoy Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Amén. Amén. Si me pueden acompañar ahí en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. ¿Ya lo tienen, hermanos?
Vamos a inclinar ahí nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y vamos a dejarle el lugar al Espíritu Santo, que sea Él quien hable y ministre en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra a ti, mi Dios. Padre, tú eres digno, Señor, de todas las cosas. Padre, estamos aquí, Señor, en este lugar, delante de ti. Hemos venido a adorarte, Dios, hemos venido a alabarte, a entregar todo nuestro corazón, Señor, en tus manos, Padre. Ahora te pedimos, Dios, que esta palabra, Señor, que tú traerás a nuestros corazones y a nuestras mentes, nos ayude, Señor, a que den fruto, Dios, al 100%, Padre. Y ayúdanos, Dios, a ponerla por obra, Señor, en todo momento, Dios, a creer, Señor, en esa palabra que tú traes para nosotros en esta tarde, Dios. Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor, y declaro, Señor, los cielos y las ventanas abiertas de los cielos, Señor, sobre este tu pueblo, Señor. Padre, que toda necesidad, que toda enfermedad, que todo milagro, Señor, sea entregado en tus manos, Dios, para que seas tú haciendo la obra, Dios, porque tú eres el único que hace todas las cosas, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú eres digno. Amén y amén. Hermanos, ahora sí, vamos a dar lectura a en el capítulo 14, versículo 22 al 33. A la cuenta de 3, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Palabra de Dios. Dios es bueno, hermanos. Amén. Dios es fiel. Amén. Bien, hermanos, ahí en el versículo 24 dice la palabra: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hermanos, si nosotros llevamos una vida contracorriente, ¿sí? Llevamos una vida muchas veces de soledad, nos sentimos de esa manera, nos sentimos que muchas cosas no se nos dan, que no podemos hacer las cosas, ¿sí? Pero eso es cuando muchas veces nosotros estamos apartados de Dios, hermanos. Dice ahí en el 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué representa ese versículo, hermanos? Vemos algo sobrenatural, algo que no es normal. ¿Cuándo han visto ustedes un hombre caminar sobre las aguas? Nunca, hermanos. Solamente Jesús, y cuando le dio la oportunidad a Pedro de hacerlo, nadie más. Solamente nuestro Señor Jesucristo es un hombre sobrenatural, ¿sí? Las cosas que hace Jesús son de manera sobrenatural. Dice: a la cuarta vigilia, los discípulos oraban, ¿sí? Y vino Jesús. Muchas veces nosotros, hermanos, oramos en nuestras casas o venimos a la iglesia a orar, a pedir por una necesidad que tenemos, un milagro, pero no hemos aprendido muchas veces a esperar en lo sobrenatural, hermanos.
Siempre andamos buscando la bendición de Dios de forma natural. Señor, sáname de este cáncer, ¿sí? Y andamos buscando la uña del gato para que nos sane. Si nos dicen, oye, la uña del gato se encuentra allá en las cataratas del Niágara, hasta allá va uno, ¿sí? Cuando Jesús solamente dice, ven, pídeme, arrodíllate, búscame, y yo lo haré. Vendré a ti de forma sobrenatural, caminaré sobre las aguas para traerte la bendición. Dice en el versículo 26, hermanos, y los discípulos, viniendo a andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Hermanos, nosotros muchas veces, cuando uno les habla de la sobrenaturalidad de Dios, muchas veces tememos, ¿sí?, a saber esperar los milagros de Dios. Muchas veces no los podemos creer, hermanos, porque te dicen, de parte de Dios dice que hoy has sido sanado. Tú dices, amén, gloria a Dios. Pero sales de este ambiente y empiezas nuevamente, ay, me duele otra vez aquí, ay, mi cabeza, ay, esto, ay, lo otro, y empiezas mamá dolores, ¿sí? Te resultaron más dolores de los que traías. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces no hemos podido creer en ese Dios sobrenatural que tenemos, ese Dios de gloria, ese Dios que para Él no hay nada imposible, que Él resucitó entre los muertos. Él es el único, hermanos, que ha vencido la muerte. Amén. Dice la palabra de Dios, pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dios lo único que pide, Jesucristo, lo único que pide en nuestras vidas es que nosotros podamos creer, que nosotros no tengamos miedo a esperar en lo sobrenatural, a hacer las cosas de manera sobrenatural en nuestras vidas. Hermanos, créanlo, hermanos, y se los vuelvo a repetir. Yo cuando andaba en el mundo, hermanos, qué esperanzas que yo me parara frente a una multitud a hablar con alguien. De veras, a mí me pasaban a exponer una clase en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria. Yo temblaba, hermanos, me estaba hasta desmayando, de veras. Pero le voy a decir una cosa, antes de yo llegar a este lugar, yo me sentía nervioso, pero me puse a orar a Dios y le dije, Señor, tú tienes un poder sobrenatural, yo lo creo, y tú me vas a dar ese valor sobrenatural para estar delante de tu pueblo, traer tu mensaje de bendición, porque es un mensaje de bendición, hermanos, es un mensaje de libertad, es un mensaje de sanidad. Dios va a hacer las cosas hoy en esta tarde, siempre y cuando tú puedas creer. Miren, me llama mucho la atención aquí sobre los discípulos, la vida de Pedro. ¿Quién era Pedro, hermanos? Pedro era un hombre valiente, un hombre arrebatado, un hombre que él no dudaba en hacer las cosas, él se lanzaba, porque tenía valor. Pero ¿cuándo es cuando Pedro tenía el valor, hermanos? Miren, ahí en el versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dijo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué no lo hicieron los demás discípulos? Pedro tenía eso. Era la naturaleza de Pedro de ser así, de ser una persona atrevida. Tenemos que ser atrevidos, hermanos, en todas las cosas. Tenemos que atrevernos. Dice el Señor, dice la palabra, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Pedro no le pidió ir a Jesús de manera natural. No le dijo, Señor, vente para la orillita, nos bajamos y caminamos y nos echamos una platicadita. No, dijo, manda que yo vaya sobre las aguas, manda que yo camine también de esa misma forma, de manera sobrenatural como tú lo haces. ¿Cuántos han dispuesto su vida de esa manera? ¿Cuántos le han dicho a Jesús, Señor, yo quiero caminar en forma sobrenatural? Hermanos, yo en una ocasión le dije yo eso al Señor.
¿Y sabe qué me respondió Dios? Me dijo, ¿cómo quieres que yo te use de manera sobrenatural si no has querido ni siquiera experimentar la sobrenaturaleza de mi poder? Hay necesidad en tu vida y ¿qué haces? Necesidad económica, hermanos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Necesito pagar algo. Está 2 horas. ¿Qué voy a hacer? Córrele a las casas de empeño, córrele a las financieras para sacar el dinero y poder pagar. No, hermanos, es mejor ponerte a orar. Dios va a mandar de manera sobrenatural ese dinero. Va a cubrir esa necesidad. Eso es vivir en la sobrenaturalidad de Dios, de esa forma. Pero ¿qué pasa? Porque muchas veces no podemos creer en eso. Hermanos, dice la palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué? Dios es espíritu, hermanos. Dios se maneja de una forma sobrenatural. Dios hace milagros. Dios hace sanidades, hace restauraciones. Muchas veces decimos, Señor, te pido por mis hijos, Señor, te pido por mi esposo, te pido por mi hermano, por mis papás, Señor. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿De qué forma estás caminando? ¿De manera natural o sobrenaturalmente? ¿Cómo vamos a poder lograr todas esas bendiciones, hermanos? Diciéndole a Dios, manda que yo vaya, Señor, a ti. Manda que yo vaya, pero caminar sobre las aguas como tú lo haces. Saber esperar de una manera sobrenatural los milagros, las enseñanzas de tu palabra, creerlas, hermanos, caminar por fe. ¿Qué es la fe, hermanos? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú no ves esa bendición, pero tú vas a creer firmemente que ya está hecha las cosas. Si tú has venido con enfermedad, hermano, empieza a declararlo ahí. Empieza a declarar libertad sobre esa enfermedad. No la tomes para ti, recházala. Di en el nombre de Jesús, yo soy sano. Si yo he venido con una dolencia, hoy la aparto de mí y declaro sanidad sobre mi vida, porque yo he venido a caminar con Jesús de una manera sobrenatural. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a Pedro, ven, ven. Dice el Señor, ven a mí, busca de mí. Y dice la palabra, y descendió Pedro de la barca. ¿Qué representa descender de la barca? Apártate de tu vida natural, apártate de la comodidad de tu vida, de solamente hacer las cosas de manera natural, hermanos. Cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra manera de actuar. Empecemos a andar como Jesús anduvo, amando al prójimo, haciendo milagros y proezas que Jesucristo mismo vino a hacer esta tierra. Jesús nos dio poder para hacer todas las cosas, hermano. Muchas veces venimos en busca de un líder, venimos en busca de un anciano, de los pastores, para que oren por nosotros. Y no es que sea malo, hermanos, pero necesitas creer que cuando tú has recibido a Cristo en tu corazón, ha venido un poder sobre tu vida. Ha venido una autoridad sobre tu vida para reprender al enemigo, para reprender cualquier enfermedad, para hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Dios sobre nosotros. Pero necesitamos creerlo, hermanos. Miren, ¿qué pasó con Pedro? Pedro creyó, bajó de su barca, se salió del contorno de su vida, de algo natural, bajó y empezó a caminar sobre las aguas. Pero hubo un momento que dudó, hubo un momento que vio hacia abajo y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy caminando sobre las aguas? ¿Quién lo puede hacer? Dudó. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro empezó a hundirse y empezó a clamar a Jesús. Dijo, Señor, sálvame, sálvame, Señor. Muchas veces eso nos pasa a nosotros, hermanos. Empezamos a caminar en la fe, empezamos a caminar con Cristo Jesús y viene el hundimiento de nuestras vidas. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? No clamamos, simplemente nos dejamos, ¿sí?, caer. Y no es así, hermanos.
Debemos clamar a Jesús en todo momento. Debemos decirle: Señor, sálvame, sálvame, que perezco, Señor. Ayúdame. ¿Cuántos les gusta orar, hermanos? ¿A cuántos les gusta clamar? Amén. Los viernes los invitamos a las 7 de la tarde, hermanos, aquí en la iglesia, a clamar, a pedirle a Dios por nuestras vidas. Amén. Dice en el versículo 30: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Jesús ahí le dijo: ¿por qué estás dudando de mi poder? ¿Por qué estás dudando de mí? Si yo puedo hacer todas las cosas. Aquí habla, hermanos, de que no debemos dudar nunca de lo que Dios puede hacer con nosotros. Hermanos, la palabra de Dios, en toda la palabra, nos habla de que Dios nos da autoridad sobre todas las cosas. Dice que Él pondrá por enemigo a nuestros enemigos por estrado de vuestros pies. Que Él nos da autoridad para reprender en el nombre de Jesús a todo demonio. Dice: y pongan manos sobre enfermos y ellos van a ser sanados. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Así Pedro vio, estaba en la barca él, y dijo: ¿qué está pasando? Jesús está allá y yo acá. Mejor voy hacia donde está Jesús. Voy para estar con Él y jamás apartarme de Él. Amén, hermanos. Dice aquí: al momento Jesús extendió la mano hacia él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos, aquí algo bien importante, hermanos, dice: cuando ellos subieron en la barca, ¿quiénes? Pedro y Jesús. O sea, que primero Pedro se estaba hundiendo porque dudó. Después Jesús extendió su mano y lo rescató. Amén. ¿Y qué pasó después? Volvió a caminar de forma sobrenatural Pedro con Jesús de regreso a la barca. ¿Qué representa la barca a tu vida? ¿Qué es regresar con Jesús? No vuelves solo, hermano. Amén. Invitas a Jesús a entrar en tu corazón y vivir en Él. Actuar conforme a la voluntad de Dios. Volver a vivir de una manera sobrenatural. Ya no vas a vivir de una manera natural como venías viviendo, como venías haciendo las cosas. Ahora las vas a hacer conforme el propósito y la voluntad de Dios. Dios te está invitando, hermano, a que tú abras tu corazón para que Él empiece a caminar contigo. Él quiere caminar en ti, junto a ti, tomado de tu mano. ¿Sí? Él quiere guiarte, hermano. Él quiere conducirte en todo momento. ¿Quién era Pedro, hermanos? Pedro fue aquel gran hombre que estaba en el monte Getsemaní. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Cuando Pedro y los discípulos estaban con Jesús y llegaron a prenderle a Jesús. Más de 500 soldados, los sacerdotes y los sirvientes de los sacerdotes. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí han leído esa historia, hermanos? Fíjense el poder que había en Pedro, la autoridad que había sobre de él, que no le importó ver 500 soldados armados hasta los dientes, no le importó ver a los grandes sacerdotes, no le importó ver a los sirvientes. Él solamente dijo: nadie me apartará de Jesús, nadie vendrá a quitarme a mi Jesús de mi lado. ¿Y qué hizo? Dice la palabra que empuñó su espada y lanzó su ataque. Y dice que cortó la oreja de Malco. ¿Quién era Malco? El sirviente del sumo sacerdote. ¿Sí? ¿Qué pasó con Pedro, hermanos? Pedro no vio el tamaño del problema. Pedro no vio la dificultad. Lo que un hombre natural podía percibir. Un hombre natural solamente podía ver 500 hombres armados que venían en contra de ellos. Pedro no, hermanos. En Pedro, cuando Pedro estaba junto a Jesús, Pedro se sentía poderoso.
Pedro se sentía con autoridad, sentía que él todo lo podía hacer. Hermano, si nosotros buscamos de Jesús y estamos junto a Él siempre, en nosotros va a haber un valor, un poder sobrenatural de hacer las cosas, hermano. Amén. No habrá cosa alguna, ni problema muy grande ni muy chiquito, que va a poder derrumbarte. No habrá ninguna enfermedad que Dios, Jesús, no vaya a poder sanar a través de tus manos. Porque dice el Señor, impon manos sobre enfermos y ellos van a ser sanados. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús está con nosotros. Jesús está en medio de este lugar. Dice la palabra que donde están reunidos 2 o 3 en su nombre, Jesús está presente. Amén. Y yo creo, hermanos, que todos estamos con el único propósito de venir en busca de Jesús. Amén. Amén. Entonces Jesús está en este lugar, hermanos. Pero necesitamos creerlo, que Jesús se mueve en medio de nosotros de una manera sobrenatural. Amén. Amén. ¿Qué más podemos ver aquí, hermanos? Si me pueden acompañar ahí en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Amén. Antes de leer eso, hermanos, fíjense, cuando Pedro estaba junto a Jesús, Pedro tenía un poder grandioso. Pero ¿qué pasó después de que aprendieron a Jesús y lo llevaron al juicio? Separaron a Jesús de Pedro. ¿Y en quién se convirtió Pedro? ¿En quién se convirtió, hermanos? Pedro, después de que lo separaron de Jesús, Pedro fue un cobarde, hermanos. ¿Por qué fue un cobarde? Porque dice la palabra que Pedro negó 3 veces a Jesús. 3 veces, hermanos. ¿Dónde está aquel Pedro valiente? ¿Dónde estaba aquel Pedro esforzado? Que nadie lo detenía, ni un ejército de soldados lo podía detener. Estaba apartado de Jesús. Y sin Jesús, hermanos, nosotros no somos nadie. Sin Jesús nosotros no vamos a poder lograr nada en nuestras vidas. Siempre debemos estar junto a Jesús, porque apartados de Él jamás podremos tomar autoridad sobre las cosas. Jamás podremos tomar autoridad sobre la enfermedad que nos asedia. Tenemos que estar en busca de Jesús siempre, hermanos. Tenemos que estar donde está Jesús, donde está su presencia, en la intimidad, hermanos. En tu cuarto, apartados, tú y Él, buscando la llenura en todo momento. Dice ahí el libro de Hechos 2:14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿A qué me refiero con todo esto, hermanos? Después de la ascensión de Jesús al cielo, que partió al cielo, Jesús dejó en los discípulos al Consolador, al Espíritu Santo, el mismo Espíritu que está en nosotros, hermanos. Y fue cuando Pedro volvió a tomar autoridad sobre todas las cosas. Volvió a comportarse igual a aquel Pedro cuando estaba junto a Jesús. Dice ahí que se paró delante de los enemigos de Jesús. Se paró y les habló. Y dice: y me oirán mis palabras, oirán mis palabras. Cuando nosotros buscamos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en nuestras vidas hay un poder sobrenatural. Hay un poder grande, hermanos. Todas las cosas las podemos hacer en Cristo Jesús, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Dice que después
Después Pedro también vuelve a aparecer en el libro de Hechos 3, capítulo 3, versículo 4. Fíjense, hablamos de un Pedro que empezó a actuar de manera sobrenatural. Empezó a hablar palabra de Dios, ¿sí? Empezó a declarar la palabra de Dios, palabra divina. Pero dice aquí en este capítulo y versículo 4, dice la palabra de Dios: Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿A quién representa? A un cojo, hermanos. Un cojo que tenía más de 40 años, a la entrada de la puerta purísima del templo, pidiendo limosna siempre. Cuando ve venir a Pedro y a Juan, él extiende su mano y pide limosna. Y le dice: Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, yo te lo doy. ¿Qué tenía Pedro en él? El poder del Espíritu Santo, hermanos. El poder del Espíritu Santo. Y dijo, ordenó, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ordeno que te levantes. Hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ordeno, hermano, que te levantes. Que es tiempo de que empieces a caminar de manera sobrenatural. Es tiempo de que empieces a creer en ese Dios glorioso, en ese Dios poderoso, en el cual hemos venido a adorar, hemos venido a alabar. Nuestro Dios es grande, hermanos. Amén. Nuestro Dios es grande. No hay nada imposible para Él, hermanos. Dice la palabra de Dios que Pedro, a través del Espíritu Santo, sanó al cojo. El cojo se levantó y entró al templo a darle gracias a Dios, a honrar a nuestro Rey. Pedro tenía estas características solo cuando Jesús estaba cerca. Cuando Jesús había regresado al cielo, Pedro muestra nuevamente las mismas características. ¿Quién nos revela este secreto? El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4, hermanos. Aquí te vas a dar cuenta cómo Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjese, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, hermanos. El libro de Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuántos ya aceptaron a Cristo en su corazón? Levánteme la mano, hermanos, quiero verlos. Todos esos que han aceptado a Cristo en su corazón, hay un poder sobrenatural sobre sus vidas. Hay un poder bendito de Dios, porque el Espíritu Santo está en ustedes, hermanos. Amén. Dios les da la autoridad para hacer todas las cosas. Dios les da la autoridad para reprender demonios, para declarar sanidades, hermanos. Yo quiero que me ayuden a orar entre ustedes mismos por sanidad, hermanos. A mí Dios me habló de sanidad. Dios quería sanar a los enfermos. Dios quiere sanar a los enfermos el día de hoy. Amén. Dios va a hacer algo sobrenatural, porque Jesús camina sobre las aguas, hermanos. No camina de forma natural, pero necesitas creerlo. Porque acuérdate que Pedro dudó en un momento y se hundió, hermanos. Tú no dudes. No dudes del poder de nuestro Señor Jesucristo. El poder está en ti. El poder de hacer todas las cosas está en ti. Necesitas creerlo, hermanos. Necesitas creerlo. Necesitas declararlo. Porque dice la palabra que todo lo que confieses con tu boca, eso va a ser. Si tú declaras enfermedad sobre ti, vas a estar enfermo. Si declaras bendición, si declaras sanidad, si declaras libertad, si arrebatas a tu familia para Cristo, así va a ser, hermanos. Amén. Pero necesitas creerlo. Necesitas creer que en ti hay un poder sobrenatural. Se llama Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Jesús,
que Él dejó con nosotros como consolador, hermanos. Él lo dejó con nosotros como consolador. ¿Por qué no se ponen de pie, hermanos? Y vamos a darle gracias al Espíritu Santo por estar con nosotros hoy en esta tarde. Hermanos, yo puedo sentir la presencia del Espíritu. Y la puedes sentir desde el momento que empezamos a adorar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí Dios me dijo que se iba a manifestar de una manera sobrenatural sobre nuestras vidas. Él se iba a pasear y todo aquel que quisiera ser sanado, Dios lo iba a sanar en este momento. Como le dijo al leproso, no mañana, no la próxima semana, hermanos. Al instante, si tú puedes creer en esa palabra, al instante vas a ser sanado por el poder del Espíritu Santo. Pero antes de eso, hermano, yo quiero saber quién no ha recibido a Cristo en su corazón, quién no ha recibido ese poder divino de Dios sobre su vida. Yo quiero que me indiquen con su mano quién quisiera aceptar a Cristo en su corazón hoy en esta tarde. Gracias, varón. ¿Hay alguien más que quiera recibir a Cristo en su corazón? ¿Hay alguien más que quisiera libertad en su vida? Jesús se la quiere dar. Jesús está extendiendo su mano de poder sobre tu vida. Y Él quiere que tomes su mano. Él quiere caminar contigo. Pero Él está esperando que tú tomes esa gran decisión de hacerlo. Yo no te estoy invitando a una religión. Yo te estoy invitando a tener una relación con Cristo Jesús. Si tú quieres tomar esa decisión, hazlo ahora, hermano. Hazlo ahora. Porque Jesús no quiere que dejes pasar este momento. Porque algo sobrenatural va a pasar en ti. No tengas miedo. Jesús va a actuar de una manera milagrosa sobre tu vida. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí hemos venido por una necesidad en busca de Dios. Dios quiere dar solución a esa necesidad que tú tienes. Pero Él necesita que tú entregues tu corazón, le invites a entrar a tu barca, le invites a entrar a tu vida, para Él poder hacer todas las cosas, así como lo hizo con Pedro. ¿No hay nadie más? Yo le invito al varón que levantó su mano, si puede pasar aquí enfrente, por favor. Aquí está bien. Vamos a orar, hermanos. Yo quiero que me ayuden a orar por la vida de este varón. Extiendan su mano sobre la vida de este varón y vamos a orar por él. Tus manos, Señor, su vida, mi Dios, en sus manos, su necesidad, mi Dios. Ayúdale, Espíritu Santo, que pueda caminar, Señor, contigo, mi Dios, tomado, Señor, de ti, mi Dios. Así es, mi Dios. Aquí quédese ahora. Todo aquel, hermanos, que esté padeciendo alguna enfermedad, todo aquel que esté padeciendo una enfermedad, yo le quiero pedir que pase a este altar, porque Dios va a hacer algo sobrenatural sobre su vida. Dios va a hacer algo milagroso. Acuérdense, hermanos, que no era Pedro quien sanaba a la gente, era el Espíritu Santo que estaba en Pedro haciendo todas las cosas. Era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos. Yo le voy a pedir a mis pastores que me ayuden a orar por sanidad. Que me ayuden a orar por sanidad de estas personas.
Vamos a orar, hermanos, todos creyendo firmemente que Dios va a hacer las cosas. Amén. Extiendan su mano hacia donde están las personas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te damos toda gloria, Señor, y toda honra a ti, Jesús. Padre, estamos delante de ti, Jesús, clamando, Señor, por tu presencia, Dios, en la vida de mi hermana, Dios. Tú conoces cada una de sus necesidades, conoces cada una de sus enfermedades, las cuales el día de hoy, Señor, con la autoridad que tú nos delegas, Dios, nosotros las reprendemos en el nombre de Jesús. Toda enfermedad es echada fuera en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, Señor, sanidad completa sobre su cuerpo, Dios, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Declaramos, Señor, el cuerpo libre, Señor, de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Jesús, que al instante ellos han sido sanados, Jesús. Al instante ella será sanada por el poder de tu nombre, Jesús. Llénala, Señor, con tu presencia, Dios, y sánale, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, toma el control, Jesús. Toma el control de la vida de mi hermana, Dios. Tú conoces, Dios, la necesidad que ella tiene, Dios. Yo la declaro libre, Señor, de toda necesidad, de toda enfermedad, Señor. Es reprendida en el nombre de Jesús. Padre, tu poder, Señor, es grande, Señor. Y creemos firmemente, Dios, que tú estás haciendo ya la obra, Señor. Al instante, Dios, como dijiste al leproso, Dios. Así como usaste a Pedro, Señor, en las puertas del templo, Señor, así, Dios, te pedimos que uses nuestras vidas, Señor, para que estas gentes, Dios, estos hermanos sean sanados, Señor, en el poder de tu nombre, Jesús. Declaro sanidad completa, Dios, sobre el cuerpo de mi hermana, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, declaro sanidad, Señor, sobre el cuerpo de mi hermana. Cualquier problema, Señor, que ella tenga, Señor, es liberada, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, Dios, en su vida, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo le declaro sana, Señor, en el poder de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, llena la vida de tu presencia, Dios. Y sánalo, Dios. Padre, que esa vista, Dios, sea recobrada, Señor, en ese ojo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Así como lo hiciste con todos los ciegos, Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda vida se vuelva, Señor, sobre ese ojo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Empieza a agradecer a Dios, hermano, porque Dios está haciendo la obra hoy en esta tarde. Yo quiero invitar a aquellos que necesitan de un milagro de Dios. Aquellos que necesiten de un milagro de Dios, que digan, ya no encuentro la manera, ¿cómo hacerle? Dios quiere darte ese milagro, hermanos. Dios quiere darte ese milagro. Nadie está hablando de un milagro. No debemos. Vamos a adorar al Rey. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Ahí en tus propias palabras, hermano, empieza a orar a Jesús. Empieza a darle toda la gloria y toda la honra a Él. Empieza a decirle, Señor, gracias. Gracias, Jesús, por todas las cosas hermosas, Dios, que tú has hecho en mi vida. Por la sanidad de mi corazón, Jesús. Por la sanidad y la restauración de mi corazón, Jesús. Te agradecemos, Señor. Te oramos, Jesús, te oramos. Tú eres dueño de todas las cosas, Jesús. Tú eres quien hace las cosas, Señor. Reprendemos, Señor, espíritu contrario al tuyo, Señor, sobre su vida, Dios. La declaramos libre, Señor, en el poder de Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo. La liberamos de toda enfermedad, de toda maldad, declaramos sanidad, en el nombre de Jesús, Señor. Adórale, hermano. Adórale al Rey de Reyes.
reyes y Señor de señores. Adóralo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que haces en mi vida, Señor. Gracias, Jesús. Porque yo sé, Señor, que algo sobrenatural está sucediendo en mi vida, Señor. Algo sobrenatural, Señor, está sucediendo en mi vida, Señor. Padre, yo quiero empezar a cantar sobrenaturalmente, Dios. Así como lo hizo tu hijo Pedro, Señor. Así lo quiero hacer yo, Señor. Dile: Señor Jesús, necesito, Dios, de ti, Jesús. Necesito tu presencia en mi vida, Señor. Hazme ir a ti, Jesús. Hazme ir en busca de ti, Señor. Te necesito, Rey. Te necesito, Jesús. Dice mi hermano, dice: el Señor está esperando por tu clamor. El Señor está esperando que tú le digas: hazme ir a ti, Señor. Porque Jesús quiere decir: ven, hijo mío, ven a mis brazos. Ven a mí, que yo quiero caminar contigo, Señor. Padre, Jesús, te bendecimos, Señor, te bendecimos. Cantamos, oh Rey de la gloria. Adóralo, hermano. Adóralo en tus propias palabras. Creemos en ti, Señor. Creemos en tu palabra, Señor. Creemos en tu palabra, Jesús. Jesús está haciendo algo en tu vida, hermano. Jesús está obrando en tu corazón. Y Él va a cumplir cada una de las promesas que ha hecho en tu corazón, hermano. Solamente es cuestión de que tú lo creas. Levanta tu mano derecha y adóralo. Dile: gracias, Señor, porque tú eres un sobrenatural, Señor. Tú estás siempre en medio de las tormentas que vienen a mi vida. Dile: gracias, Señor. Ahí está el Señor Jesucristo, ahí está en tu vida.
Señor al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no le pones tu mano, el que está a tu mano derecha? Y empieza a orar por él y empieza a decirle al Señor, Señor, dile que Él se mueva en lo sobrenatural. ¿Ya le corto?